Isaías capítulo 25, entonces, ¿ya lo encontraron? Oremos, Padre Celestial, abrimos tu palabra ahora y queremos, como siempre, ser, Padre Santo, iluminados por tu Espíritu Santo, que lo que leamos en la palabra hoy, escudriñemos, Señor, sirva de bendición para nosotros y para arraigarnos más en la fe que hemos puesto en ti. Queremos, Señor, siempre estar convencidos de que hemos creído en el verdadero Cristo, en su verdadera palabra, en las enseñanzas que Él nos dejó, Señor, y que fueron transmitidas a través de los evangelios y de las cartas de sus apóstoles. Y queremos estar seguros, Señor, de que lo que estamos estudiando nos está abriendo el entendimiento para ver las cosas no solamente que has hecho en el pasado y quizás las que estás haciendo ahorita, pero también las que vas a hacer en el futuro. Así es que, Padre Santo, nos ponemos en tus manos para que tú nos enseñes en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, entonces estamos viendo el capítulo 25 de Isaías. Y como dijimos la semana pasada, y si no lo dijimos, pero creo que sí lo dijimos, esta parte y el versículo y el capítulo 26 también es un cántico de gratitud al Señor de parte de Isaías. Inspirado por el Espíritu, ay Dios, inspirado por el Espíritu Santo, Isaías escribe esto que va a ser un cántico para el Señor. Va a ser un cántico de gratitud, pero va a ser un cántico de gratitud por diferentes cosas, ¿sí? Este cántico de gratitud es un poema que de hecho, si prestamos atención a lo que se nos está diciendo, es un poema en el que se celebra la destrucción de la tierra pecaminosa. Se celebra la destrucción de la tierra pecaminosa por parte de Dios y se nos habla acerca de su triunfo, el triunfo de Dios final, y se divide en tres partes. En nuestro estudio pasado pudimos ver la primera parte, que fue un canto de alabanza de Isaías. Este es un canto de alabanza personal que Isaías levanta al Señor. Es un canto que alaba a Dios por las obras que Dios ya había hecho en los tiempos de Isaías o estaba por hacer. Y una de las cosas por las que lo alaba es por lo que hizo o estaba por hacer contra la ciudad de Babilonia. Cosa que también, como vimos, el Señor va a obrar en contra de esa gran Babilonia que es el sistema mundial que va a estar reinando, gobernando, influenciando a la humanidad en los últimos tiempos. ¿Sí? Entonces, este es un canto de alabanza que alaba al Señor por esas obras que había hecho. Hoy llegamos a la segunda parte de este canto de gratitud al Señor, que habla de lo que Dios va a hacer en el futuro. En esta parte del canto, Isaías habla de lo que Dios va a hacer en el futuro y describe la porción esta de la Escritura como la fiesta del Señor en el monte Sión, celebrando su destrucción de la muerte. La fiesta del Señor en el monte Sión, celebrando su destrucción a la muerte. Ahora, es un pasaje corto. Es Isaías 25, 6 al 8. Vamos a leerlo todo antes de entrar en el estudio. Isaías 25, los versículos 6 al 8 dicen, en este monte el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete a todos los pueblos. No te dice que a todos los pueblos, no está hablando del pueblo judío nada más, está hablando a todos los pueblos. Se ofrecerán los manjares más suculentos y los vinos más refinados. En este monte rasgará el velo con que se cubren todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Dios el Señor destruirá la muerte para siempre, enjugará todos los rostros, toda lágrima, de todos los rostros toda lágrima, y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Ahora, ¿por qué sabemos que esto habla del futuro? Bueno, pues porque la muerte no ha sido destruida para siempre en el sentido literal, ¿verdad? Porque hay gente que se sigue muriendo y aunque sabemos que el Señor, lo vamos a mencionar más adelante, pero aunque sabemos que el Señor derrotó a la muerte en la cruz, de todas maneras hay gente que sigue muriendo. Y entonces la muerte todavía no ha sido derrotada o destruida completamente como lo va a ser al final. Entonces, por eso está en esta parte se considera algo del futuro, porque hay cosas que se mencionan aquí que todavía no han sucedido. Entonces, versículo 6 de Isaías 25, una vez más, dice, en este monte el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete a todos los pueblos. Yo no estoy haciendo nada. Y no es como que estoy muy barbón, así como para que haga ruidos al rozar En fin, vamos a seguir a ver qué pasa. Pero no, te juro que no estoy haciendo nada. Es más, voy a sacar el teléfono de acá por si hubiera interferencia. No tengo nada. Ok.
Entonces, en este monte el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete a todos los pueblos, perdón. Se ofrecerán los manjares más suculentos y los vinos más refinados. Cuando habla aquí de este monte, y lo va a volver a mencionar en el versículo 7, está hablando del monte de Sión. Lo hemos oído mencionar algunas veces ya, el monte de Sión. Y si ustedes escuchan las noticias, saben que los musulmanes o los árabes y mucha gente de izquierda en Estados Unidos llaman a los judíos sionistas, porque ellos lo que están buscando o esperan es que un día el Señor establezca su reino, y al hablar del Señor estamos hablando de Dios, no necesariamente de Jesucristo, establezca su reino en el monte de Sión, y por eso se llaman sionistas, ¿sí? Porque el monte de Sión es sobre el monte en el que estaba construida la ciudad de Jerusalén, y ahí es en donde el Señor finalmente va a hacer esta fiesta de la que habla aquí. Entonces, el monte de Sión y la ciudad de Jerusalén va a ser el centro, presten atención a esto, el centro del gobierno milenario de Jesús. Ahora, ¿cuál es el gobierno milenario de Jesús? Va a ser los 1000 años durante los cuales el Señor va a reinar aquí en la tierra físicamente, sobre toda la tierra, sobre todos los habitantes de la tierra, y nosotros con Él, los creyentes con Él. Entonces, de nuevo, por eso habla aquí del monte del Señor, es el monte de Sión. Y luego noten que dice, se ofrecerán los manjares más suculentos. Me encanta que la Biblia nos hable de todo lo que vamos a comer, aun cuando estemos en el reino de los cielos. Es más, si tienen una Biblia Reina Valera 60, lo que se traduce aquí como los manjares más suculentos, en la Reina Valera 60 dice gruesos tuétanos. Gruesos tuétanos. Yo no sé a ustedes, pero a mí me fascina el tuétano. Yo me peleaba con mi papá por los huesos con tuétano. Me gustaba agarrar los huesos con tuétano, sacarles el tuétano, ponerlos en una tortilla de maíz, darle un chorrito de limón y un poquito de salsa, y calle, boca, padre lejos. Es más, hay una taquería aquí creo que aquí en el barrio Logan, en donde venden tacos de tuétano. Y he querido ir, pero no he tenido tiempo. ¿Mandé? Tan buenos, ya fue. ¿Serio? Ok, hay que ir entonces. No, luego le preguntan. Va a ser un comercial ahorita, ¿no? Luego le preguntan. Entonces, el tuétano. Y me gusta que se hable de esto porque podemos ver que Dios es un Dios que conoce nuestro corazón en realidad. Sí, Dios es un Dios que se identifica con nosotros. Si no es un Dios por allá lejano, no es un Dios como estábamos viendo la semana pasada, Isaías lo llama mi Dios, ¿verdad? Entonces el Señor se identifica con nosotros. Y desde que sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿se acuerdan lo que le pedía de sacrificios? Que degollaran al animal, que le quitaran la piel, que lo pusieran sobre el altar, que lo cocinaran básicamente, porque quería que subiera el olor fragante del animal que se estaba asando sobre el altar. ¿Se imaginan los sacerdotes cómo han de haber estado cuando estaban asando estos sacrificios para el Señor y saber que no podían tocar nada porque era del Señor, especialmente si era holocausto? No, había veces que se tenía que cocer la carne del animal que se sacrificaba, y lo que sucedía era que cuando se estaba cociendo, el sacerdote metía un garfio, un gancho en la olla, y lo que sacara se ponía en trozos el animal, y lo que agarrara con el gancho el sacerdote, eso era para él y para su familia, para llevárselo a su casa. ¿Okay? El resto se quedaba ahí para los otros sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero aquí se nos describe esto como gruesos tuétanos y vinos refinados. Así es que todo lo que nos estamos ahorita privando de tomar vinos y todo eso, porque las escrituras nos dicen que no es bueno tomar vino, una vez que estemos en el reino de los cielos, vamos a poder disfrutar de esa bebida. Es más, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿no? Que ya no iba a comer la Pascua ni iba a tomar el vino hasta que lo hiciera, ¿dónde? Con ellos en el reino de los cielos. Entonces, no hay por qué adelantarnos, no hay por qué ver las cosas que nos estamos privando aquí en la tierra como algo de lo que nos estamos perdiendo, nos vamos a perder por toda la eternidad. Porque de nuevo, Dios nos entiende, Dios nos comprende, sabe que somos seres humanos y de acuerdo a esa humanidad lidia con nosotros. Si no lidiara con nosotros de acuerdo a nuestra humanidad, imagínense cómo estaríamos, cómo nos fuera. Si en realidad cuando dice, sean santos porque yo soy santo,
nos llamara a cuentas para que en realidad fuéramos santos, ¿cuántos podríamos estar de pie delante de Él? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Entonces, conoce nuestras debilidades. Por eso vino Jesucristo en forma de hombre, para identificarse con nosotros. Sí, entonces va a tener esta fiesta, va a ofrecer los manjares más suculentos y los vinos más refinados. Y de nuevo, en el monte de Sión y la ciudad de Jerusalén, que será el centro de gobierno, serán donde donde las naciones del mundo van a ir un día finalmente para recibir la palabra del Señor. ¿Sí? Ahí a Jerusalén, ahí al monte de Sión, cuando esté Jesucristo reinando de ahí es a donde todo el mundo va a ir a escuchar la palabra de Dios. Ahora, te preguntarán, ¿cómo va a caber todo el mundo? Si alguna vez han ido a Jerusalén y han ido al templo, al monte de donde el templo estaba, van a ver que es un lugar muy pequeño. Pero acuérdense que en nuestro tiempo tenemos el internet, tenemos satélites, tenemos la televisión, así es que si se convoca una reunión en el monte de Sión para todos escuchar la palabra, ¿verdad? Vamos a poder verlo en vivo y en directo a través de las pantallas que vamos a tener. Y se va a justificar porque no todos vamos a poder estar en Jerusalén, ¿verdad? No vayan a tomar esto como una excusa para hacerlo ahorita, porque ahorita sí podemos estar todos en la iglesia, donde sea, ¿no? Entonces, esto es lo que va a suceder. Ahí van a ir todas las naciones finalmente para recibir directamente de Cristo la palabra del Señor. Y es importante que veamos esto, que Cristo es el que la va a dar. Sí, porque como vamos a ver más adelante, aunque Cristo sea el que enseña, de todas maneras hay gente que no agarra la onda, como sucedió cuando vino la primera vez. En Isaías capítulo 2, los versículos 1 al 3, Isaías capítulo 2, versículos 1 al 3, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Luego noten lo que dice en el versículo 2. En los últimos días el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes. Será exaltado por encima de las alturas, y hacia él correrán ¿quiénes? Todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas, porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. De Jerusalén va a salir la palabra del Señor, va a ser directa. Ahora, nadie puede ver a Dios porque Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, si se va a ver a Dios, si se va a escuchar a Dios, si se va a ver físicamente a Dios dando la palabra, ¿quién creen que va a ser el que va a dar la predicación? Jesús, porque Él es un ser humano. Una vez que Jesús se hizo humano para toda la eternidad. Nunca dejó de ser humano. Ahorita Él es un ser humano. Gloria. A ver. Glorificado, pero finalmente es un ser humano. Sí, por eso lo podemos ver, de acuerdo a las Escrituras, sentado a la diestra de Dios. Si no fuera ser humano, si no fuera de carne y hueso, no podríamos verlo sentado a la diestra de Dios. Él es un ser humano. Desde el momento en el que fue concebido y hasta la eternidad futura, siempre va a ser un ser humano. ¿Ok? Entonces, el Señor es el que va a dar la palabra. En Jeremías capítulo 3, los versículos 17 y 18, Jeremías capítulo 3, versículos 17 y 18. Noten lo que dice ahí: cuando llegue ese día, Jerusalén será llamada ¿qué? Trono del Señor. Todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor y no volverán a seguir los dictados de su malvado corazón. Cuando llegue ese día, los de la casa de Judá irán a la casa de Israel, y de la tierra del norte vendrán juntos a la tierra que di a sus padres por herencia. Cuando llegue ese día, todo está viendo hacia ese día, cosa que todavía no sucede. Por eso les digo que lo que estamos viendo aquí, todo tiene que ver en el futuro. Y de nuevo, habla de manjares, los manjares más suculentos, los vinos más refinados, ¿sí? Esto es lo que se acostumbraba a tener en los banquetes de aquel tiempo. Eso era lo que se servía en los banquetes de aquel tiempo.
Ahora, las cosas que estamos leyendo en estos pasajes son símbolos de lo que sucederá en el futuro. Y algo que podemos ver aquí claramente es que durante el reinado milenial de Jesús no va a haber hambre ni va a haber sed en el mundo. No va a haber hambre ni va a haber sed en el mundo. Cuando el Señor Jesucristo reine en esta tierra, no va a haber carencias, no va a haber necesidades. Él va a suplir todo lo que todo mundo necesite. Entonces no va a haber ni hambre ni sed en el mundo. Pero no va a haber ni hambre ni sed física ni espiritual tampoco. ¿Por qué? Porque Él va a estar presente. Porque Él va a estar presente, Él nos va a estar dando la palabra, vamos a seguirlo a Él, lo vamos a obedecer a Él, Él va a someter a todos bajo sus pies, el Señor Dios va a someter todo bajo sus pies, va a reinar sobre el mundo con vara de hierro, como se nos dice en el Apocalipsis, y gente que se porte mal, que se quiera salir del huacal, como se dice, ¿saben qué? Ahí se les va a acabar el corrido, como se dice. Van a ser castigadas inmediatamente. Pero podemos ver entonces que no va a haber hambre, no va a haber sed en el mundo, ni física ni espiritual. En el Salmo 36, los versículos 7 al 9, noten lo que dice ahí. Salmo 36, versículos 7 al 9. Dios mío, cuán preciosa es tu misericordia. La humanidad se acoge a la sombra de tus alas. En tu templo se sacia ¿de qué? Ricos alimentos. Tú apagas su sed en un río ¿de qué? Aguas deliciosas. En ti se halla el manantial de la vida y por tu luz podemos ver la luz. Noten, este es algo que va a pasar en el futuro, es algo que quisiéramos que sucediera ya, ¿no es cierto? Quisiéramos que todo el mundo decidiera, quisiera venir y acogerse bajo las alas del Señor, pero no lo están haciendo, no lo van a hacer, hay muchos que no lo van a hacer. Y les invita, el salmista está hablando aquí acerca de los ricos alimentos que va a haber en su templo un día, acerca de las aguas que Él va a dar, de esas aguas deliciosas con las que va a apagar la sed del mundo, pero no solamente el hambre física de nuevo, sino también el hambre espiritual, no solamente la sed física, sino la sed espiritual también. Y eso es lo que tenemos nosotros como creyentes que anticipar que va a suceder para con nosotros también, porque nosotros vamos a ser beneficiarios de estas cosas. Sí, de estas cosas. Y esto es de lo que habla también Isaías, pero en otro pasaje que es en Isaías 55, los versículos 1 al 2. Esto es lo que se les está invitando a que hagan. Isaías 55, 1 al 2. Todos ustedes, los que tienen sed, ¿qué dice? Vengan a las aguas. Y ustedes, los que no tienen dinero, ¿qué dice? Vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les hacía o les sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno, deleítense con la mejor comida. ¿Qué es la comida que la comida que nos da Dios? Es la comida espiritual que nos da el Señor por medio de su Espíritu Santo. Sí necesitamos la comida física definitivamente. Si no comemos, pues nos muremos, ¿verdad? Pero lo más importante que la comida física es la comida espiritual. Más importante que la comida que comemos diariamente es la comida espiritual. A menudo no dejamos todo un día sin comer, ¿verdad? Porque nos duele la cabeza o nos enfermamos. No es bueno dejar de comer todo un día. Es curioso cómo no podemos dejar de comer todo un día, pero sí podemos vivir todo un día sin buscar el rostro del Señor. ¿Ok? Aunque andemos muy ocupados, si nos da hambre, nos paramos en el Jack o en el McDonald's o donde sea, en Lolitas o donde sea, para comprar algo rápido y comer y saciar esa hambre. Pero es curioso cómo en las cosas espirituales no somos así de diligentes, ¿verdad? Estamos muy ocupados o estamos muy cansados o qué sé yo, un montón de excusas, pero no nos alimentamos espiritualmente como nos alimentamos físicamente. ¿Qué dice eso de nosotros? Imagínese si nos alimentáramos físicamente como nos alimentamos espiritualmente. No habríamos gorditos, ¿verdad? Todos estaríamos bien esbeltos, ¿verdad? Porque no estamos a come. Pero la comida física, ¿cómo nos va? Bárbaros, ¿verdad? Y quizás sí se pase un día sin comer, pero no se pasa dos. Y luego cuando llegamos a sentarnos a comer, comemos por 3 días porque no nos alimentamos 2, ¿verdad? Pero en fin,
Entonces, es de lo que se está hablando aquí. El Señor va a tener todo eso para nosotros y lo tiene todo para nosotros también en el ámbito físico, pero también en el ámbito espiritual. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 6 y el versículo 35, el Señor Jesucristo dice, Jesús les dijo, ¿qué dice? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿De qué hambre y de qué sed está hablando el Señor aquí? Espiritual, del hambre y la sed espiritual. Pero lo que pasa, mis hermanos, es que no sentimos esa hambre y esa sed por las cosas del Espíritu. Y si la sentimos con mucha facilidad, la hacemos a un lado, la ignoramos por estar haciendo cosas terrenales que de nada nos van a servir. Que a lo contrario, al contrario, nos van a estorbar a veces para poder caminar más de cerca con el Señor. Sí, el trabajo es importante, sí, el sueño es importante, sí, el descanso es importante, todo eso es importante. Pero estar en la palabra de Dios y buscar el alimento espiritual que solamente Dios puede dar es lo más importante que podemos hacer y a lo que le podemos prestar atención. ¿Sí? En Juan capítulo 6 de nuevo, pero el versículo 51, Juan capítulo 6, versículo 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, ¿qué pasará? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Sí? Y aquí se nos recuerda la Santa Cena, ¿verdad? Se nos recuerda la última cena, en donde el Señor celebró la Pascua con sus discípulos y les dio el pan diciendo, esta es mi carne, y les dio el vino diciendo, esta es mi sangre, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere ser nuestro pan, el Señor quiere ser nuestro vino, el Señor quiere suplir para nosotros todo lo que necesitamos en el ámbito espiritual. Pero la mayoría del tiempo, para lo que lo solicitamos más o para lo que lo buscamos más, es para las cosas que terrenales, para las cosas materiales. Y no estoy diciendo que no debemos buscarlo para esas cosas. Lo que estoy diciendo es que de igual importancia es buscarlo para las cosas espirituales también. Y eso es de lo que está hablando aquí, que al final de los tiempos nadie va a tener la excusa de que no tuve tiempo, nadie va a tener la excusa de que tengo hambre, el Señor va a estar ahí para enseñar físicamente a todo el mundo que se haya quedado atrás después del rapto de la iglesia, cuando vuelva con su pueblo a gobernar la tierra por 1000 años. Versículo 7 de Isaías 25 sigue diciendo, en este monte rasgará el velo con que se cubren todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Sí, de nuevo, en este monte rasgará el velo con que se cubren todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. El velo que cubre a todos los pueblos, ¿sí? Nos presenta la imagen del velo que ahora cubre a todas las naciones, que evita que el mundo pueda ver al Señor por lo que es, que evita que el mundo pueda amar a Dios, que evita que el mundo pueda obedecer a Dios. Pero en ese glorioso día el Señor va a destruir ese velo y todos van a poder ver claramente. No va a haber excusa. Y guarden esa parte que acabo de decir en su mente, y porque aunque no va a haber excusa, va a haber quienes no van a querer someterse a Cristo. Entonces van a conocer la verdad, van a ver a Cristo tal y como es, van a tener todo lo necesario física y espiritualmente. ¿Sí? No va a haber pecado porque el Señor se va a encargar de todos de juzgar a los pecadores en cuanto cometan el pecado. ¿Sí? Y va a quitar el velo de los ojos de todo el mundo para que vean claramente. Va a quitar el velo de los ojos de todo el mundo para que vean claramente. En el Nuevo Testamento se nos habla varias veces acerca de ese velo, acerca de cómo tienen entenebrecido el entendimiento. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, los versículos 17 y 18. Efesios 4, 17 y 18 dice, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Noten lo que dice el versículo 18. Esta gente tiene el entendimiento que entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Tienen su entendimiento entenebrecido. Ahí en la palabra entenebrecido está la palabra tenebrosa, ¿no es cierto?
Cuando algo es tenebroso es como la noche, es oscuro, es algo que da temor. Y el mundo tiene su entendimiento entenebrecido. ¿Pero por qué? Por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Si tuvieran el corazón un poco más blandito, sabrían o entenderían o recibirían cuando alguien les dice que si quieren saber en realidad todo lo que va a pasar con el hombre y todo lo que el Señor está por hacer y más o menos las señales de que esto se va a llevar a cabo, podrían ver con claridad lo que nosotros vemos y quizás se pudieran convertir, pero tienen el corazón tan endurecido y el entendimiento tan entenebrecido que no pueden recibir la verdad de lo que la palabra de Dios dice. Y desafortunadamente hay gente en la iglesia así también, que no puede recibir la verdad de la palabra, no puede recibir todo lo que la palabra dice. Hay cosas que acepta, hay cosas que no, hay cosas que ve bien, hay cosas que ve mal. Pero tenemos que recibir todo lo que viene de la palabra de Dios, tenemos que comparar lo espiritual con lo espiritual y tenemos que ponerlo en el orden que Él nos las da para poder aplicar toda la palabra de Dios a nuestra vida, que es lo que se nos llama a hacer. En 2 Corintios capítulo 3, los versículos 14 al 16, noten lo que dice ahí. Pero la mente de ellos que se endureció y hasta el día de hoy, hablando de los judíos, cuando leen el antiguo pacto, llevan puestos el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón, pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Y muchos se van a convertir en ese día cuando el Señor sea el que esté enseñando, cuando el Señor sea el que les dé la verdad desde el monte de Sión, desde la ciudad santa. Muchos se van a convertir en ese día. Va a haber quienes se van a convertir antes, gloria a Dios, pero va a haber quienes no van a ver la realidad hasta ese día. En 1 Corintios capítulo 13, los versículos 9 al 12, noten lo que dice. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera que imperfecta, pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. ¿Cuál es aquel día? El día en el que Jesucristo vuelve, el día en el que estemos con Él y podamos ver todo tal cual es. Ya no tenemos que andar adivinando, porque ya estamos viendo todo claramente, porque lo vamos a conocer a Él así como Él nos conoce a nosotros ahora. Porque vamos a entender finalmente todo lo que nos había dejado dicho en su palabra y todas las exhortaciones que hemos estado estudiando a través de la palabra Antiguo, Nuevo Testamento, los profetas, los salmos, etcétera, toda la palabra de Dios. Finalmente lo vamos a ver tal cual es todo eso y lo vamos a ver tal cual es a él también y vamos a conocer tal como somos conocidos. Qué día tan glorioso, ¿no es cierto? En donde ya no habrá necesidad de que nadie nos explique, sino que el mismo Señor. Imagínense estar en un estudio bíblico dado por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Imagínense estar en ese lugar y estar sentados frente a Él y Él estar predicando su palabra y enseñándonos lo que quiere decir. Entonces, podemos ver que durante el reinado milenial del Mesías, la ignorancia en cuanto a Dios va a ser ¿qué? Va a ser eliminada y todo el mundo sabrá quién es en realidad Jesucristo. Durante el reinado milenial, la ignorancia de todo el mundo va a ser eliminada y todo el mundo sabrá quién es en realidad Jesucristo. Pero hay una razón por la que eso se va a poder llevar a cabo durante ese reinado milenial. ¿Saben cuál es? Qué bueno que no saben, les voy a decir. La razón por la que eso se va a poder llevar a cabo es porque Satanás va a estar encadenado y en el abismo durante esos 1000 años. Satanás va a estar encadenado y va a estar en el abismo durante esos 1000 años. En Apocalipsis capítulo 20, los versículos 1 al 3, noten. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3.
Juan escribe: vi entonces que un ángel descendió del cielo, o descendía del cielo. Llevaba en su mano la llave de ¿qué? Del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Y luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta. Noten lo que sigue diciendo el versículo 3. Para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. Entonces va a ser atado con cadenas, va a ser echado al abismo, y durante ese tiempo Satanás no va a poder engañar a nadie. Lo único que va a reinar en el mundo es que la palabra de Cristo. Y Satanás no va a estar ahí para estar sonsacando a la gente, para estar engañándola, para estar hablándole, para estar presentándole tentaciones y para estar presentándole. Satanás va a estar en el abismo encadenado por 1000 años. Pero después de esto es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Si ya está en el abismo, si ya está encadenado, si ya no está haciendo ninguna de sus, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué caso tenía? ¿Qué caso tiene? ¿Para qué va a ser soltado? Bueno, pues qué bueno que preguntan, porque la palabra de Dios tiene la respuesta. En mismo Apocalipsis 20, pero en los versículos 7 al 10 dice esto: al cabo de los 1000 años, Satanás fue puesto en libertad de su prisión. Noten el versículo 8. Y salió a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. ¿A qué salió? A engañar a las razones. Y a Gog y a Magog. No vamos a hablar de Gog y Magog ahorita. Lo único que nos importa es lo que va a hacer con las naciones. Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Entonces va a engañar a las naciones, ¿sí? Va a agarrar a Gog y Magog, que son 2 naciones muy poderosas, y los va a reunir a todos para la batalla. Noten, su número de las naciones y de Gog y Magog era que incontable como la arena del mar. Y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén. Pero del cielo cayó fuego y los consumió. Y el diablo que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces va a estar encerrado Satanás. El Señor va a reinar con vara de hierro. Todo mundo va a tener que someterse a Él. Todo mundo va a tener todo lo necesario. No va a haber hambre, no va a haber sed. Todo mundo va a estar escuchando la palabra de Dios directamente de su boca. ¿Sí? Mientras el diablo está encadenado. Mientras el diablo está en el abismo. Pero cuando el diablo es soltado, ¿qué hace? Va y vuelve a engañar a la humanidad. Y la cantidad de seres humanos que se unen al diablo junto con Gog y Magog son como ¿qué? Incontables como la arena del mar. Imagínense ustedes vivir en un ambiente perfecto, vivir en un lugar durante 1000 años en donde no hay pecado, donde no hay maldad, en donde se tiene todo lo necesario para vivir de una manera tranquila. Básicamente el paraíso vuelto a ser ganado, ¿verdad? El paraíso vuelto a ser dado a la humanidad. Tacos de tuétano hasta que nos cansemos. Ya me quedé con la cosa esa hasta mañana voy a tener que ir. Todo lo que se necesita para comer, todo lo que se necesita para beber, todo tranquilo, todo paz, todo tranquilidad. Y después de 1000 años Satanás es soltado. Y me imagino, y estoy especulando aquí, pero me imagino que le habla a la humanidad y le dice: ¿no están cansados de vivir bajo el dominio de este Jesucristo? ¿No están cansados de tener que estar oyendo su palabra todo el tiempo y escuchando sus mandamientos? ¿Y no están cansados de todo eso? Vénganse, únanse conmigo y vamos a pelear en contra de él y de sus santos. ¿Y qué hace la gente? Le cree y se va con Satanás. Mis hermanos, esto es nada más prueba de que aunque el hombre vive en el ambiente perfecto,
La maldad que hay en el corazón del hombre lo lleva a rechazar a Dios. Lo lleva a rechazar a Dios. Esa idea de que en el fondo todos somos buenos, de que todos tenemos algo bueno en el fondo de nosotros, esa es una mentira que viene de lo más profundo del infierno. Porque la misma palabra nos dice en el libro de Romanos que no hay bueno ni aún uno. Por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? No es cierto. ¿Sí? Y de nuevo, después de vivir 1000 años en el ambiente perfecto, la humanidad se revela junto con Gog y Magog y van a atacar a los santos, el campamento de los santos y a Dios en la ciudad amada. Pero el Señor no va a dejar que ellos triunfen, no va a dejar que ellos ganen, porque nos dice ahí en Apocalipsis 20 y el versículo 9, y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero del cielo cayó fuego y los consumió. Y entonces ahora sí, el Señor va a tomar al diablo que había engañado a la gente y va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para no volver a salir, para no volver a ser liberado, para no volver a dejarlo hacer de las suyas en la tierra, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Isaías está viendo, esto es lo que nos está tratando de comunicar. Y luego vean en el versículo 8 de Isaías 25. Dios el Señor destruirá a la muerte para siempre, enjugará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Me encantan esas 5 palabras. El Señor lo ha dicho. Sí, porque cuando el Señor lo dice, podemos estar seguros de que va a suceder. Cuando la palabra del Señor nos dice, el Señor ha dicho esto, o así dice el Señor, o esto es lo que dice el Señor, podemos estar seguros de que va a suceder, tanto lo bueno como lo malo. Y podemos estar confiados en que así como lo dice va a suceder, y así poder estar preparados para lo que dice la palabra de Dios que va a suceder. Sí, porque Pablo, ¿qué nos dice? Que no nos debe agarrar el día de la venida del Señor como ladrón en la noche. Quiere decir que debemos estar preparados. No quiere decir que no vamos a dormir, no quiere decir que no vamos a descansar, pero quiere decir que vamos a dormir preparados para que en cualquier momento que llegue la venida del Señor estemos listos. Sí, yo duermo bien preparado todas las noches. Tengo una barra de metal a un lado de mi cama, le pongo una barra de madera a la puerta del garage. Estoy bien preparado. Si oigo ruido, ¿saben qué? Ahí está la barra de metal, al que se metan unos garrotazos y a ver cómo nos va. Nomás siempre le digo a mi hijo que me hable antes de meterse al cuarto, porque no vaya a ser que me agarre dormido y agarre la barra y le vaya. Pero estamos preparados para muchas otras cosas, ¿no es cierto? Hay gente que prepara su ropa, que se va a poner desde la noche anterior y la deja tendida sobre la cama o en el baño. Hay gente que prepara el lonche para el día que sigue, hay gente que prepara el lonche para los próximos 5 días que siguen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánta gente se acuesta preparándose por si acaso viene el Señor en esa noche? ¿Cuánta gente dice como Jesucristo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Debemos vivir confiados? Claro que debemos vivir confiados. Pero no está por demás, antes de irnos a dormir, caer de rodillas, darle gracias al Señor por el día que está terminando, pedirle que nos cuide a través de la noche durante nuestro sueño, y de antemano reconocer que si vivimos es por Él, para Él, en Él, y si morimos es para Él también. Reconocer que Él es soberano y que Él va a decidir cuándo, cómo y por qué, y etcétera, etcétera, y nosotros podemos decirle, Señor, nada más necesito un poco más de tiempo para hacer esto, para hacer aquello. Pero si el Señor dice, no, ya es tiempo, entonces debemos estar preparados, ¿no es cierto? Para una cosa o para la otra. Entonces me encanta que diga el Señor lo ha dicho, porque si el Señor lo ha dicho, quiere decir que se va a llevar a cabo. En Isaías 46, en el versículo 10, noten lo que dice ahí, Dios hablando. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido.
yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Todo lo que quiero hacer, lo haré. No hay duda. Nunca debemos de tener duda de que lo que nos dice la palabra de Dios, que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Quizás no lo haga cuando nosotros pensamos que lo va a hacer, ni lo haga como nosotros pensamos que lo va a hacer, pero lo va a hacer. Dios no llega a tarde y Dios no llega tarde y Dios no llega a nuestro tiempo. Dios llega a su tiempo. Y cuando su tiempo llega, llegó y no hay forma de zafarse de ello. Por eso debemos estar listos todos los días y a toda hora, porque no sabemos ni el día ni la hora en la que Él va a venir por nosotros, o el día y la hora en la que Él nos va a llamar a su presencia. Y aquí entonces, por medio de Isaías, está proclamando que va a llegar el día en el que la muerte será completamente derrotada. Y esa derrota se manifestará con la resurrección de aquellos que han muerto después de poner su fe y esperanza en Jesucristo. Así es como se va a manifestar esa victoria. Sí, cuando el Señor resucite a todos aquellos que han muerto en Cristo, que han muerto después de haber puesto su fe y esperanza en el Señor Jesucristo, es cuando la victoria sobre la muerte va a quedar claramente manifestada. Nuestra victoria sobre la muerte va a quedar claramente manifestada, porque obviamente Él ya la derrotó cuando resucitó después de 3 días y salió de la tumba. Amén. Pero ese es se le llama en griego, se le llama un antitupos, un tipo de lo que nos va a suceder a nosotros también. Un día los que muramos en Cristo y seamos sepultados, o seamos cremados, o seamos comidos por un tiburón, o seamos lo que sea, un día el Señor va a hacer que el arcángel suene la trompeta, ¿sí? Se va a oír su voz, y los muertos en Cristo, ¿qué va a suceder? Van a resucitar primero, ¿sí? Va a suceder. Pero por ahorita, si el Señor retarda su venida, el 100% de nosotros vamos a tener que morir. ¿Sí? El 100% de nosotros vamos a tener que morir. Y de nuevo, se ven todos muy jóvenes, pero ¿estamos preparados para ello? ¿Estamos listos para ello? Porque no sabemos cuándo va a suceder. Entonces, tenemos que recordar que la muerte ya fue vencida en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Pero Él nos deja saber esto, de que va a haber una victoria final sobre la muerte. Así que para el que ha creído por la victoria que Jesucristo ya tuvo sobre la muerte, se nos dice en 2 de Corintios, estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Pero va a llegar el día en el que la muerte será vencida para siempre, cuando se lleve a cabo la resurrección de los santos. Noten lo que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 6, los versículos 39 al 40. Juan capítulo 6, versículos 39 al 40. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dio, yo no pierda ¿qué? Nada, sino que lo resucite en el día final. Lo resucite en el día final. Versículo 40. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Eso no quiere decir que vamos a estar dormidos en la tumba, como muchos dicen, ¿sí? Eso quiere decir que nuestro cuerpo va a estar en la tumba, pero nuestro espíritu va a haber ido a Dios, a quien lo dio. Y cuando Él decida que va a llevarse a cabo nuestra resurrección, nuestro espíritu se va a volver a unir con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo va a salir de la tumba y vamos a vivir eternamente con el Señor. ¿Sí? Esa es la esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque Él ya venció a la muerte. Ahora, quiero que busquen en su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. La bocina esa se oye como mi lavadora. 1 Corintios capítulo 15. ¿Ya lo encontraron? Vamos a estar brincándonos algunos versículos, porque lo único que quiero tratar esta noche es lo de la resurrección. Pero aunque todo el capítulo trata directa o indirectamente de ello. Pero 1 Corintios capítulo 15, los versículos 3 y 4, noten lo que dice Pablo ahí. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí. ¿Que conforme a qué? A las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, y que también conforme a qué?
a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, Cristo murió, ¿sí?, por nuestros pecados, y de acuerdo a las Escrituras también fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahí el Señor venció a la muerte, ¿sí?, y nos da la promesa de la resurrección. Pero para poder resucitar tenemos primero que estar, ¿qué? Muertos, ¿verdad? Y nos da la promesa de la resurrección para que los que tengamos que morir no muramos sin tener esperanza, no muramos sin ver hacia el futuro nuestra propia resurrección, ¿sí? Entonces, Él quiere que tengamos esa esperanza de resurrección, por lo tanto nos habla de que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Miren ahí de nuevo en 1 Corintios 15, comenzando con el versículo 19. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. También por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. En primer lugar, Cristo, y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26. Y el último enemigo que será destruido es que la muerte. Porque ya no va a haber más muerte. Porque después de que Él venga, nos arrebate, nos lleve al cielo, resucitemos todos los que hemos muerto en Él. Si es que nos toca morir, no estoy diciendo que todos vamos a tener que morir. Si retrasa su venida, sin duda vamos a morir. Pero puede ser que Él venga esta misma noche. Puede ser que venga esta próxima semana. Mi hijo ya me profetizó que yo no me voy a morir, les dije, ¿verdad? Cuando me llamaron para que fuera por el título de mi terrenito que tengo ahí en Glen Abbey. Que están caros, están caros. Si pueden comprar por adelantado, compren por adelantado o que los cremen. Pero me dijo, no te preocupes, tú no te vas a morir, el rapto se va a llevar a cabo antes de que te mueras. Y le digo, pues de tus labios a los oídos de Dios, pero no le hace, no importa qué suceda. Si es por el rapto o es por la muerte, de todas maneras yo sé que estar ausente de este cuerpo va a ser estar presente con el Señor. Y un día voy a resucitar, así es que no me preocupo. Es como la gente que se enoja cuando le cortan mal el pelo, ¿verdad? Se enojan, como si no le fuera a volver a crecer, ¿verdad? Yo no me fijo cuando me cortan. Es más, nunca he visto nunca me han cortado mal el pelo que yo me dé cuenta. Pero cuando voy a que me corten, ¿cómo lo quiere? Pues, ¿cómo me sugiere usted que me lo corte? Pues le podemos hacer aquí y acá. Ok, pues usted es la que corta el pelo, usted rájele. Al cabo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que 1 o 2 semanas ande medio chueco de la cabeza, se me parezca. Después me va a crecer el pelo y todo va a estar bien, no hay ningún problema. Así debemos ver nosotros la muerte también. Puede ser que nos muramos, sí, pero ¿y qué? Estar ausentes de este cuerpo es estar presentes con el Señor. Y un día vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Así es que ¿en dónde está el...? No, pastor, pero es que usted sabe. ¿Qué va a dejar? ¿Las deudas? Yo quisiera saber cuándo me voy a morir para los 5 años anteriores a mi muerte, no pagar impuestos. No pagar impuestos, disfrutar de todo sin pagar impuestos. Y aunque ahora con Trump ya no vamos a pagar impuestos los viejitos, ¿verdad? Porque parece que el Social Security ya no va a cobrar impuestos por él, así es que, pero en fin, si los cobrara, pues qué. Pero sí, yo quisiera saber para 5 años antes dejar de pagar impuestos, irme y a ver a quién se lo cobran, ¿verdad? Pero en fin, entonces el último enemigo que será destruido va a ser la muerte, porque ya nadie va a morir después de eso. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza, ¿sí? En 1 Corintios 15 de nuevo,
Vamos a leer un poquito más abajo, 1 Corintios 15, los versículos 51 al 55. Noten, 1 Corintios 15, versículos 51 al 55. Noten lo que dice Pablo ahí. Presten atención, y les voy a contar un misterio. No todos moriremos. ¿Escucharon eso? No todo. Pablo está hablando aquí de la preeminente regreso del Señor Jesucristo. Y él estaba convencido de que él no iba a morir, que el regreso de Jesucristo iba a llegar antes de que él muriera. Estaba completamente convencido, por eso dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que todavía estemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal, refiriéndose a su cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No tiene victoria. No tiene victoria porque no tiene nada sobre nosotros, no tiene ningún poder sobre nosotros. De nuevo, cerramos los ojos por última vez aquí en la tierra, los abrimos en la presencia del Señor. Y ahí está la prueba de la fe, ¿lo creemos o no lo creemos? Porque si lo creemos, eso no quiere decir que nos queramos morir, eso no quiere decir que ya me voy a... No, lo que quiere decir es que no me preocupo tanto, me preparo, pero no me preocupo tanto porque yo sé a dónde voy y sé con quién voy a estar y sé que voy a estar ahí por toda la eternidad y sé que ahí no va a haber lágrimas, ni dolor, ni enfermedad, sé que ahí no me voy a hacer más viejito. Es más, se cree que así como Jesucristo murió a los 33 años, esa es la edad que todos vamos a vivir en el cielo. ¿Es que se acuerda cuando tenía 32 años? ¿Se acuerda? Así es como vamos a estar en el cielo. Se cree que así es como vamos a estar en el cielo. Sí, no vamos a estar así como estamos ahorita, sino que nuestro cuerpo va a ser glorificado y vamos a... Pero obviamente eso es especulación. No vayan a llegar al cielo y no sea así y digan, pues el pastor me dijo que iba, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver lo que yo diga, tiene que ver lo que el Señor diga. Entonces, de nuevo el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no puede hacer nada, es como la abeja. La abeja le pica a uno y cuando se retira y vuela, el aguijón lo deja atrás y ¿sabe qué le pasa a la abeja? Se muere. Entonces la muerte ya no va a tener ningún aguijón, ya va a ser quitado el aguijón, ¿sí? Y el sepulcro, que es la tumba, no va a tener ninguna victoria porque no nos va a poder retener ahí, no vamos a quedarnos ahí. Sí, yo por eso preferiría que me enterraran en mi patio de atrás para no tener que pagar por todo el argüende que tenemos que pagar, pero pues no se puede aquí en California, ¿verdad? Ni modo. ¿Podemos enterrar un perrerío de perros en el patio de atrás? Pero no podemos enterrar a la gente que en realidad vale la pena. Entonces, de nuevo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En Apocalipsis capítulo 20, comenzando con el versículo 13, hablando del final de los tiempos, dice: el mar entregó los muertos que yacían en él, también la muerte y el Hades, que también se puede traducir tumba o sepulcro, entregaron los muertos que yacían en ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Y luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Lo que quiere decir es que todos los que resuciten, los que no creyeron, los que fueron malvados, también van a resucitar. Pero los que creímos vamos a resucitar para estar con el Señor por toda la eternidad. Los que no creyeron van a ser resucitados para ser juzgados. Por eso dice: bienaventurados los que tomen parte en la primera resurrección.
porque los muertos en Cristo vamos a resucitar primero si es que hemos muerto. Y después el mar va a entregar a sus muertos y también la muerte y el Hades va a entregar a sus muertos y ellos van a ser juzgados, pero para juicio. ¿Sí? Y luego la segunda parte del versículo 8 dice, enjugará de todos los rostros toda lágrima, lo que quiere decir que va a secar de los rostros toda lágrima. Él va a ser el que va a secar las lágrimas, Él va a ser el buen padre o buen hermano que va a estar ahí para secar las lágrimas de aquellos que lloren. En Apocalipsis capítulo 21, los versículos 1 al 4, noten lo que dice. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces dice el versículo 3, oí que desde el trono salía una voz potente, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Noten el versículo 4, Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Las primeras cosas ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. Si Él va a secar nuestras lágrimas, ya no va a haber muerte. Las primeras cosas van a dejar de existir, todo va a ser hecho nuevo. La nueva Jerusalén, la ciudad santa que desciende del cielo. ¿Sí? Y luego en la última parte del versículo 8 dice, borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. La afrenta quiere decir la vergüenza de su pueblo. La vergüenza de su pueblo. O sea que el Señor va a reivindicar, que quiere decir defender a quien se le haya injuriado. El Señor va a defender a todos aquellos que han sido objetos de burlas, que han sido objetos de persecución, que han sido objetos de tribulación por parte del mundo incrédulo. Él los va a defender. Aquellos que han puesto su confianza en Él y que han tenido que sufrir por causa de su nombre, Él va a ser su defensor. Él es el que nos va a reivindicar. Pero no para decir, ya ven, bola de mensos, me hubieran creído lo que les dije. No, va a reivindicarnos, sí, para que lo alabemos y le adoremos por toda la eternidad. Ya no va a haber quien nos se burle de nosotros, ya no va a haber quien nos cause tribulación o nos persiga. Todo va a estar perfecto para el pueblo de Dios. Y luego la última sección dice, el Señor lo ha dicho. Es palabra de Dios y debemos creerla. Y terminamos de nuevo con Isaías 46:10, en donde el Señor dice, yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Entonces, por eso debemos estudiar estos pasajes de las Escrituras, porque no solamente nos recuerdan lo que Dios ha hecho, como vimos la semana pasada, sino que nos recuerda también lo que Dios va a hacer. Y la semana que entra vamos a ver la tercera parte de este canto de agradecimiento, que va a ser un himno de alabanza de toda la congregación de Dios. Primero fue de Isaías, ¿se acuerdan? Mi Dios, mi Señor, etcétera, etcétera. Y luego a través de Isaías nos dice el Señor todo lo que va a hacer en el último día, todo lo que va a ser al final de los tiempos. Y luego en los versículos 9 al 12 nos va a hablar de la alabanza de toda la congregación. Por eso si notan ahí en el versículo 9 dice, en aquel día se dirá, este es que nuestro Dios, este es el Señor en quien hemos todos esperado. Él nos salvará. De nuevo, nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces, este es el canto de alabanza de toda la congregación, de todo el pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver la semana que entra. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te damos gracias, oh Dios, porque en ella podemos ver claramente todo lo que has hecho en el pasado por tu pueblo, Señor, por defenderlo, por liberarlo, Señor, de la esclavitud. Así como liberaste a Israel de la esclavitud en Egipto, has liberado a tu pueblo de la esclavitud al pecado, del dominio de la muerte.
Y nos has dado la esperanza de una vida nueva y una vida eterna en Cristo Jesús en el cielo contigo, Señor. Ayúdanos a guardar todas estas cosas en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a meditar en ellas. Ayúdanos, oh Dios, a arraigarnos bien en estas promesas, porque es en ellos, Señor, en lo que encontramos consuelo cuando estamos tristes. Es en ellos en lo que encontramos fortaleza cuando nos sentimos débiles. Es en ellos, Señor, que podemos ver hacia el futuro, al futuro glorioso que vamos a tener contigo una vez que estemos en tu reino, Señor, una vez que estemos en tu presencia, no solamente durante los 1000 años de tu reinado aquí en la tierra, sino por toda la eternidad, oh Dios. Entonces, sigue enseñándonos, sigue mostrándonos estas cosas, Señor, y sigue llenando nuestro corazón de gozo al darnos cuenta de que es por lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz que ahora nosotros podemos anticipar esta gloria. Señor, te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Dios les bendiga.